Jóvenes estudiantes, muy buenas tardes. Ya en nuestro segundo video, por favor, si la cámara me enfoca en esta parte, voy a hablar sobre historia universal. Y hablar de historia universal, recordemos antes que este es un reforzamiento a lo que ya hemos ido avanzando. Reforzamiento, por favor, ¿ya? Cuando hablamos de historia universal, sí o sí tenemos que ver esta línea del tiempo, ¿no? La división, la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea, ¿no? Y la edad antigua se toma a partir del año 3000 antes de Cristo hasta el año 476 después de Cristo, que es la caída del Imperio Romano de Occidente. Desde ese mismo año hasta la caída del Imperio Romano de Oriente, el año 1453, la Edad Media. La Edad Moderna del año 1453 al año 1789, que es la Revolución Francesa. Y desde el año 1789 hasta nuestros días, la Edad Contemporánea. Y en este curso especialmente vamos a hablar de la Edad Moderna. La Edad Moderna, ¿ya? Y cuando hablamos de la edad moderna, ¿se acuerdan? Estuvimos hablando o hablábamos de la revolución industrial. Primer tema. Segundo tema, revolución francesa. Tercer tema, la Primera Guerra Mundial. Y el cuarto tema, la Segunda Guerra Mundial. Obviamente, con nuestro colegio. Entonces, haciendo un breve resumen, una retroalimentación, la ventaja que ustedes tienen es justamente que lo tienen en sus guías, en sus textos, en sus módulos. Y cuando hablamos de la revolución industrial, hablábamos del paso del trabajo manual, artesanal, al trabajo hecho por la máquina, por la industria, por la empresa. Y ahí hablábamos de las causas, ¿se acuerdan? El crecimiento de la población, ¿no? El crecimiento de la población ascendente, geométricamente ascendente. Las riquezas sin aprovechar, las colonias en ultramar, la mentalidad burguesa. Y prácticamente dentro del desarrollo lo importante, los grandes inventos, ¿no? Inventos. ¿Por qué inventos? Porque se da avanza lo que se van a hacer los textiles, la energía, la química, el transporte y que se diga los medios de comunicación. Y obviamente esto tuvo consecuencias positivas y consecuencias negativas. Las positivas son pues lo que acabamos de decir. Y las negativas, hemos dicho, ¿se acuerdan? Nuestro planeta enfermo, la contaminación, entre otros. Dentro de lo que va a ser la Revolución Francesa, jóvenes, es importante también por lo siguiente. No se olviden que en esas épocas, estamos hablando de esta parte, ¿no? Miren, los años 1500, 1600, 1700, hubo una estructura llamado el Antiguo Régimen. En ese Antiguo Régimen, obviamente, la sociedad, la economía era piramidal. ¿Se acuerdan? Los primer estado, segundo estado, tercer estado. Acá estaba la nobleza, el rey, acá el clero, el papa y aquí el pueblo. Obviamente ambos se juntaban para someter al pueblo por muchos años. Esa fue de las principales causas de la revolución. También está la Ilustración, el Antiguo Régimen, los grandes intelectuales, los grandes pensadores, ¿no? Que dieron lugar a que se formara la Asamblea Deliberante, que posteriormente se convirtió en Asamblea Constituyente. Y eso pudo lograr grandes conquistas, como las principales, por ejemplo, el sufragio universal. El sufragio universal, o el voto universal, que también es conocido, ¿no? El derecho al trabajo,
la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el derecho al trabajo, ¿no? Importantes conquistas, la educación obligatoria y gratuita. También se pudo lograr la separación iglesia-estado, la separación de la iglesia y del estado, entre otras conquistas importantes. Posteriormente también en la Primera Guerra Mundial, que se va a dar más o menos, no más o menos, se va a dar del año 1914, por favor, la cámara, por favor, al año 1918, la Primera Guerra Mundial, que también tuvo importantes antecedentes entre los países aventajados, beneficiados, que van a ser los que llegan a América, y los países en desventaja, los que no llegan, obviamente, a la cabeza de Alemania e Italia, que van a ser los que van a provocar, ¿no? Los resentidos también lo llaman. Y las causas van a ser la rivalidad, la hegemonía de Gran Bretaña y Francia, el desarrollo militar de Alemania, y obviamente la chispa que va a detonar la Primera Guerra Mundial va a ser la muerte del archiduque Francisco Fernando, heredero al trono imperial austrohúngaro, ¿no? Y ahí se va a desarrollar 3 bloques, la Triple Alianza, los neutrales, la Triple Entente, y como consecuencia vamos a tener especialmente en lo económico la bolsa de valores, la caída de la bolsa de valores, en lo político el Tratado de Versalles, y en lo geográfico también se va a modificar el mapa. En lo social, ni qué decir, los 12 millones de personas muertas. Si me lo permite la cámara, la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. La principal causa para esta guerra van a ser obviamente romper, se va a resquebrajar, dice el texto, el Tratado de Versalles. Y también tenemos que tomar en cuenta el malestar de las naciones vencidas, el surgimiento del socialismo ruso, la caída también, como no, de la bolsa de valores que ya estaba en su máximo apogeo, y los regímenes totalitarios, ¿no? Como van a ser el fascismo italiano y el nazismo alemán. Todo eso lo van a encontrar en el texto. También tenemos a 2 bloques, los del eje Alemania, Italia y Japón, y los aliados Francia, Gran Bretaña, la URSS y los Estados Unidos de Norteamérica. Especialmente la entrada de Japón y Estados Unidos hace que la Segunda Guerra Mundial tenga un viraje de prácticamente 180 grados, que el año 45, especialmente el 44 con el desembarco en Normandía, empieza la victoria de los aliados. En las consecuencias en lo económico tenemos a Estados Unidos como la primera potencia, desde el año 45, el surgimiento de las Naciones Unidas. En lo político, los grandes líderes como Churchill, Roosevelt y Stalin van a cambiar el planeta. En lo social, 60 millones de prácticamente muertos y 6 millones de judíos también en los campos de concentración, en los guetos, prácticamente van a ser aniquilados, ¿no? Todo esto pueden encontrar, repito una vez más, en las guías. Cualquier duda, al volver a clases vamos a poderlo absorber. Gracias por su atención. ¿Cuánto tiempo, che?